Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos de México. Estamos con el Partido Libertario MX y estamos nuevamente en un café entre libertarios. Esta noche está Conrado Quesada, Antonio Tapia, Rodolfo y su servidor, Rubén Flores. Esta noche vamos a platicar acerca de un tema que nos resultó bien interesante y bien coyuntural, específicamente para la gente del Partido Libertario MX. La semana pasada recibimos la noticia de que el INE ya nos permite empezar a trabajar como una agrupación política nacional, es decir, empezar a trabajar para formar la agrupación política nacional, y eso implica juntar firmas, hacer trabajo de calle y un chorro de cosas. Y también significa pues que tenemos mucha chamba por hacer. Y dada esa coyuntura, pues se nos plantea el tema bien importante y qué plantea el Partido Libertario MX en el panorama político. Y en ese sentido, bueno, pues es lo que queremos platicar el día de hoy en este café. ¿Cómo ves, Conrado? Yo creo que tenemos la posibilidad de empezar a construir ahora que ya podemos hablar de una organización política, ya podemos empezar a construir una propuesta que empiece a enmarcar lo que los libertarios creemos que es importante en un entorno social. Empezar a definir claramente cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra filosofía política, cuál es nuestra filosofía para poder construir leyes con base en qué nosotros creemos que la sociedad puede ser mejor o cuáles son las propuestas, especialmente en un entorno donde podemos ver a una oposición nacional un poco limitada para construir una narrativa, limitada para construir una propuesta, líderes políticos nacionales que de pronto se cambian de bando con una facilidad sorprendente porque en realidad no hay un trasfondo o una sustancia, sin necesidad de meternos al rollo filosófico, no tenemos en la política sustancias que nos permitan comprender hacia dónde vamos. Entonces, creo yo que este espacio, este café entre libertarios puede hoy ser muy interesante para toda la gente que está interesada en trabajar la política, conocer qué es la política, pero además entender que hay diferentes formas de ser política. Dice el dicho odioso que todos tenemos un pequeño priista adentro, ¿no? Yo no, Y afortunadamente yo no. no, pero lo que me refiero, y sobre todo los que se han intentado meter a la política, hay un sentido pragmático así pues de escalar del huesito del escritorio de burócrata al hueso y a tal. Y no hay más, o sea, la verdad es que no hay más, es juntarte con, era antes la CROP y la CROM y estas cosas, o los sindicatos, de ahí brincar o en el grupo estudiantil, y de ahí brincar a una cosa y otra y otra. Y no había un trasfondo, no hay filosofía, no hay nada, nada más hay una currícula ahí más o menos establecida en la que brincaban todos, y pues no, nunca hubo tal cosa. El PAN medio intentó. Yo por eso digo que no hay que asustarnos con Venezuela, hace mucho que estamos peor que Venezuela. Yo sé que hay muchas personas en México que le tienen miedo al concepto de Venezuela y a lo que el socialismo del siglo XXI puede hacer con un país, ¿no? Pero en México hace mucho que estamos mucho más podridos que ellos. No basta con asomarse a las universidades públicas para descubrir cómo, tienes razón, entras a una organización estudiantil, participas en las organizaciones, te sumas a un partido político, pero ya con una formación estándar donde la política es para una cosa, las leyes son para otra cosa
y el funcionamiento del Estado tiene bien definido qué tiene que hacer. Entonces, ni siquiera en la construcción de la universalidad del pensamiento tenemos diferencias. Yo por eso me considero extirpado del priista, porque eso es algo que yo siempre he detestado, desde que estaba en la universidad hasta mi desempeño como periodista, hasta mi trabajo o mis propuestas. Y algo muy curioso y que me gusta mucho de las ideas libertarias es que no porque estás participando en un proyecto político, al menos yo, no tienes la intención de ser funcionario, de participar para un cargo de elección popular, sino que quieres participar activamente en la política porque la política tiene que cambiar. Creo que eso es lo más interesante de este proyecto. Sí, yo creo que eso es muy importante, que que entender que la política no solo es para los políticos, ¿no? Todos somos políticos porque vivimos en una sociedad y dentro de esa sociedad va a haber cosas que nos competen en el ámbito político. Entonces se nos ha hecho una narrativa errónea de decir que no tenemos por qué hablar de política y religión, ¿no? En la casa, cuando eso no debe de ser. Creo que es muy importante esta parte que menciona sobre la oposición, porque realmente no existe en México, precisamente por esa falta de filosofía y de adherirse realmente a una ideología o ser firme en tus convicciones más que nada, ¿no? Porque hoy vemos a priistas en Morena, hoy vemos a panistas en Morena, y eso nos habla de que no existe una convicción por parte de ellos, ¿no? Simplemente están ahí por el poder, porque quieren seguir viviendo de los impuestos de la gente, ¿no? Y yo creo que la oposición que hoy se necesita es una oposición programática, y eso es lo que falta, decir, ok, estás haciendo mal esto es lo que se tiene que hacer, pero es lo que está faltando. Por eso sigue, bueno, ya podría decir yo que ya se está llegando a ese mismo hartazgo, como se llegó con el PRI, ahora con Morena. O sea, no le duró ni un sexenio para que ya la gente esté harta, ¿no? Y eso es lo bueno. Y en base a lo de la educación, yo creo que es algo muy importante, porque la educación o el grado universitario, tú debes de ser, yo siempre he creído en el constructivismo, ¿no? Te dejan la semilla y tú vas de ti tiene que nacer el interés por buscar más, por aprender más. Pero vemos que el problema en la educación en México es que está centralizada hacia el gobierno. Y el gobierno es el que dicta, a pesar de que hay universidades privadas, el gobierno es el que dicta cuál es el programa que van a llevar las universidades, toda la educación en México como tal. Entonces en México no hay una educación libre, porque al fin y al cabo es el programa que te acepta la SEP. Y yo creo que son cosas que se deben de ir cambiando, ir concientizando a la gente que la educación no debe de formar parte de la estructura de gobierno del Estado. Hay que resaltar algo muy importante lo que dijo Rubén, de que tenemos un priista en nuestro interior, los mexicanos, especialmente los políticos. Pero una cosa de que me llamó la atención es que culpan mucho la falta de ideología de estos políticos, de saltar de un partido a otro. Pero hay que entender muy bien que estos políticos sí tienen una ideología. Pero la cosa es que es la misma ideología entre todos los partidos. Si podemos ver lo que proponen cada partido, podemos ver que el PAN, el PRI, el PRD y hasta Morena proponen puras cosas keynesianas o socialdemócratas. En pocas palabras, sí tienen ideología, pero no tienen una ideología de oposición verdadera. Además, hay que resaltar una cosa muy importante, y es que la situación del país es un poco preocupante, ya que tenemos una posición muy cobarde, y además el mexicano está exigiendo un partido en el cual sí se le escucha al pueblo y además que esté conformado por ciudadanos. Yo creo, Rodolfo, que... perdón, Rubén, adelante. No, perdón. Es que de lo que dicen, tenemos un horror a ese vacío. O sea, si se va el Estado, nos vamos a quedar huérfanos, nos vamos a ser unos descastados. O sea, de verdad, hay un horror
a asumir esas responsabilidades que no queremos que suelte el Estado, porque es muy cómodo que el Estado siga haciendo hospitales, escuelas, carreteras, todo, porque si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? No somos capaces, no tenemos las posibilidades. Fíjate que son dos puntos. Yo creo que de todo lo que tiene que ver con la construcción de una oposición son los dos puntos por los cuales ninguna opción de oposición puede proponer algo distinto. Primero, y coincido mucho con lo que dice Rodolfo, en realidad es que todos los partidos políticos tienen la misma sustancia en su formación y sus propuestas, todos. Consideran que el Estado debe regular el mercado, consideran que el Estado debe garantizar derechos. Entre más derechos estén en la Constitución, mejor van a vivir los ciudadanos. Realmente conciben que así funcionan las cosas. Y por segundo, Rubén, como bien dices tú, ninguno de los políticos entiende que si bien es cierto, las obras grandes de los estados son pagadas por el Estado, ninguna la hace un Estado, porque el Estado en sí no existe como un ente. El Estado es una construcción que todos compartimos y que todos la podemos discutir de qué es y si existe como un sujeto de derecho, ¿no? Pero el Estado en sí mismo no puedes ir a tocar un Estado, pues, ¿no? Es una idea al final. Entonces, creo yo que por ahí es donde tenemos los libertarios una gran posibilidad para construir una propuesta diferente. La oposición no la puede construir, además, porque en México a mí se me gusta mucho el concepto de clase política, porque son un grupo de personas que viven del sometimiento de otros, no viven para servirnos a otros. Eso no es cierto. Si bien es cierto, hay doctores, hay enfermeros que tú los puedes concebir dentro del aparato burocrático, ellos no son los que toman decisiones. Los que toman decisiones son el secretario de salud, el subsecretario de salud, igual pasa con educación, igual pasa con seguridad. Los policías no toman las decisiones, hay un secretario de Seguridad Pública Nacional, estatal y un comisario en los municipios. Entonces, todos ellos dependen de nuestro trabajo para poder existir. Y ellos no entienden que el mexicano lo que necesita es. Y ahora, me preocupa que siento que el mexicano tampoco, pero eso lo platicamos si quieren después. No conciben que el mexicano en libertad pueda construir su propio proyecto de nación. Y eso es, creo yo, que por ahí donde tenemos nosotros una gran posibilidad para construir una narrativa diferente. Si no somos capaces de creer que en la antigüedad pudieron hacer pirámides sin extraterrestres, menos podemos hacer cosas sin el Estado ahora, ¿verdad? Exacto, totalmente. Yo creo que aquí hay cosas muy importantes, ¿no? Principalmente que hablaban del programa de Estado que realmente se maneja en México, ¿no? Sea el partido que sea. ¿Y cuál es el trasfondo de ello? La Constitución. Exacto. Entonces, lo que se debe de cambiar y lo que debemos de decir que está mal es la Constitución, porque es de la Constitución de donde ellos se valen para decir es que es la ley, es que está establecido ante la ley, yo no lo puedo hacer porque tengo que cumplir la ley, ¿no? Ahora es parte, pues no sé, ya a lo mejor entrando a un poco en temas de psicología, pues esa parte también es cultural, ¿no? Hasta cierto grado, la dependencia que nosotros tenemos, bueno, hacia el Estado o la dependencia que se tiene al Estado. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos a alguien que nos diga, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Podrá ahí intervenir, yo sé que de alguna manera, entrando a lo mejor en otro tema, ¿por qué está legalizada la cerveza, ¿no? Que también es una droga. Precisamente porque les conviene que la gente esté como obsesionada, viciada, y se ve en muchos mexicanos, ¿no? La ausencia de padre. ¿Y quién reemplaza a ese padre que muchas veces está tirado en el alcoholismo? Pues el Estado, ¿no? El Estado es el que te va a decir qué hagas y qué no hagas, el Estado es el que te forma, ¿no? Entonces yo creo también hay muchas cosas. Yo no estoy en contra del alcohol ni del uso de las drogas, pero sí traen como un trasfondo detrás, siento yo. Sí, hasta dónde permiten y no permiten y se comportan exactamente como eso, como padres. Entonces tú no puedes decidir, entonces yo decido que cerveza sí, que la Caribe Cooler sí,
pero la mota no. Entonces, porque esto te hace daño y esto yo creo que sí lo puedes aguantar. Pues, está muy cañón que ellos lo puedan definir. Fíjate, ahorita que hablabas de esta distinción entre la casta política y el pueblo, o sea, entre la gente, pues, la ciudadanía en general o los habitantes de un cierto territorio en general, son distintos, sí, pero uno sale del otro, ¿eh? Tampoco es que sea Totalmente. una sorpresota de dónde sale toda esta gente con ánimo de fregar al prójimo y de robarse tanto como sea posible con tal de hacer las cosas. Me acuerdo cuando eligieron a Fox, fue toda una revelación que dijera, voy a hacer mi gabinete con las personas más capaces en su puesto. O sea, ¿cómo va a ser posible que eso sea una novedad en un sistema de gobierno? Pues, es una obviedad que tienes que poner a los más capaces y esa era su gran apuesta, ¿no? O la apuesta de Andrés Manuel de decir, no, es que voy a tener también ir anunciando el gabinete así como quien va anunciando el cartel del Corona Fest, ¿no? Como de a poquito, como que hay unos estelares y hay otros que no tanto. Y Olguita Sánchez era la estrella principal y resultó ser un fiasco tototote. Yo quiero resaltar algo que dijo Antonio Tapia, que es que el mexicano como cultura tenemos que ver al Estado como un padre. Desde la independencia de México siempre hemos tenido una visión paternalista ante el Estado. Y ante eso, los partidos políticos han observado eso y por eso nuestros partidos políticos han sido tan estatistas y tan paternalistas. Por eso siempre dicen, yo te daré esto, yo te daré aún más esto. Siempre siguen la misma fórmula, siempre quieren dar, pero nunca quieren dejar que hagamos nosotros mismos nuestras cosas. Literalmente quieren darnos cosas, pero al mismo tiempo no nos quieren dejar ser libres. También hay que resaltar una cosa muy importante, y es que en la cultura mexicana, bueno, al menos yo, cuando iniciamos la pandemia, es que el mexicano es un poco como que quiere prohibir las cosas que no le gustan. Como ejemplo, a principios de la pandemia, escuché a una tía que dijo, espero que cierren todos los negocios para que no se programe el COVID, pero no los hoteles porque ahí trabaja mi hermano. Entonces, el mexicano tiene mucha esta mentalidad, desafortunadamente, y los partidos políticos han observado esto. Y por esa mente tenemos un país como México. México es un país hermoso para mí, ya, bueno, hermoso políticamente, porque podemos ver ejemplos como un partido político conservador, pero que es socialdemócrata, y un partido Sí, de izquierda que es conservadora. México es un país hermoso, pero un poco sin sentido en lo que es políticamente. Muchas gracias. un partido Como decía, ambientalista que es de derechas, el partido más de izquierdas que se pone el nombre de la Virgen de Guadalupe. Bueno, no sé, somos, somos totalmente Juan Rulfianos y kafkianos y todo. hay una frase que a mí me gusta mucho, que ya no me deja, trato de ver, bueno, hablaba de que este autor, que era un como pintor, eh, ¿cómo se llama? Abstracto, que decía que a México no lo tienes que entender desde la razón, sino desde lo absurdo, Salvador ¿no? Dalí sería. Algo así. Y sí, realmente resaltando esa parte de los partidos, pues tenemos ahí el PRI, ¿no? El PRI socialista con Lázaro Cárdenas, con la expropiación, y llega Peña Nieto y entrega de nuevo el petróleo a las empresas privadas, ¿no? Entonces siempre están así, yo creo que falta regresamos a esa parte, ¿no? No hay una ideología, no hay una filosofía, no hay convicción, y eso es lo que con esta intención que nosotros estamos tratando de hacer, es tener convicciones claras y firmes, no estar ahí como ellos, un día son conservadores, al otro día son socialdemócratas. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas la gente va a dejar de creer en ellos. Por eso es que
ha llegado ese hartazgo de esos políticos porque es lo mismo. Un día te ofrecen una cosa y al otro día te ofrecen otra. Yo creo que eso es lo que se debe cambiar y esto es lo que el esfuerzo que nosotros debemos de hacer, que no vamos a estar cambiando como ellos, ¿no? Entonces, sí estamos de acuerdo que de la oposición no va a salir ninguna opción, ¿verdad? No, No, no. Y menos en el estado que están ahorita, a quienes le entregaron el poder para hacer los cambios, menos, ¿no? Entre el Alito y el Exacto. Marco Cortés, o sea, no. Son espejos de Andrés Manuel tal cual. Ahora, no sé si coinciden conmigo, no sé en sus estados cómo están las cosas. Acá en Sonora, donde Morena acaba de tomar el poder del estado, ¿no? Y Morena es omnipotente, tiene la mayoría en el Congreso y todo el rollo, ¿no? Ahora que en Sonora tenemos esto, todos los candidatos, los que alguna vez fueron candidatos del PRI, del PAN, líderes del PRI, líderes del PAN, ahora están en Morena. La última adquisición de Morena es una señora que se llama Anabela Costa. Fue senadora suplente de Claudia Pavlovich, la gobernadora que se fue, la que se acaba de ir, que va de cónsul, por cierto. Posiblemente vaya de cónsul en Barcelona. Y ahorita va de candidata, fue candidata por la alianza PRI-PAN en Cajeme y ahorita ya va a Morena, ¿no? Entonces, eso es la política mexicana, la oposición interesada solamente en el cargo, sin capacidad de llevar una propuesta más que a quién subo conmigo como asistente particular. Es la propuesta más interesante que tienen los políticos. ¿Quién trabaja conmigo? Ahora, ¿de dónde viene esta? Y se los pongo como pregunta porque yo creo que para dar pie a por qué sería una propuesta diferente o una propuesta libertaria. ¿Desde dónde viene este problema? Y coincido un poco con lo que dice Antonio y coincido también con lo que dice Rodolfo. A ver, y bueno, y sí, no son alienígenas, los políticos son mexicanos, pues, ¿no? A ver, si revisan la carga académica de nuestra educación básica desde la primaria, nos llenan la historia de héroes, ¿no? La independencia de México con el cura Hidalgo, ¿no? Que luchó, cuando el cura Hidalgo lo único que no quería es que estuviera Napoleón en España, era su problema. O sea, a él no le interesaba la independencia, lo que no le interesaba es estar a cargo de un francés, pues, ¿no? O sea, eso es todo su bronca. Incluso la independencia mexicana fue un acuerdo político. Pasaron 11 años y al final, y cuando vas a Chapultepec ves la firma del acuerdo político. Ahí está todo lo presumen y nosotros en la escuela aprendemos otra cosa. Y luego tenemos el ejemplo de la Revolución Mexicana, que inicia muy molesto con un grupo de mexicanos que explotación laboral en Cananea, en Veracruz, y que estábamos cansados porque le estábamos entregando todas las internacionales con Porfirio Díaz. Entonces llegan los grupos idealistas encabezados por un Madero. A ver, al final fue un acuerdo político entre grupo de personas que tomaban el poder. Y se fue diluyendo la Revolución Mexicana hasta sacar a los militares para meter a políticos. Pero esos políticos, si revisamos nombres y apellidos, son papás, abuelos y bisabuelos de muchos de los que hoy son líderes políticos. Incluso hay maderos todavía. Entonces, no tenemos realmente un país, o yo no lo siento así, que entiende el valor de la política como el mecanismo para construir una sociedad saludable. Porque si lo entendiéramos así, entendiéramos que en una sociedad liberal es más fácil que no haya problemas. No lo comprendemos. Les pregunto y lo pongo para avanzar con este tema de la discusión. Tendríamos que cambiar, sí, la Constitución, aunque me preocupa el tema de la Constitución porque no se vuelven locos. Pero también tenemos que cambiar lo que nos enseñan en las escuelas, lo que comparten los políticos. Mi pregunta es, ¿tenemos que limitar a los políticos o no? Fíjate, quiero abordar el tema primero por el lado de la Constitución, digamos del documento. Supongamos que es un documento que va a emanar de una cueva y que no sale de los políticos. Supongamos que no es cierto, pues, pero para el caso. La Constitución tal como la tenemos ahorita es un espejo o es una imagen casi religiosa donde ponemos todas nuestras esperanzas y todas nuestras carencias y todas imaginamos que están ahí. Y no es cierto, o sea, la verdad es que pues, es como cualquier documento, como cualquier declaración, como cualquier párrafo de lo que sea, dice unas cosas y no dice otras.
tiene un alcance limitado, es a lo que quiero llegar. Y no es, no es el paladín de la justicia, o sea, la Constitución por sí misma no es todas esas cosas que queremos que el país sea, es solamente un acuerdo. Y entonces tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es empezar a entender qué queremos y hacer ese acuerdo explícito. Entonces, ya, ahora sí, brincamos a la siguiente parte. ¿Qué queremos y cómo le hacemos para ponernos de acuerdo en qué sí queremos cuando la verdad es que lo más cómodo es seguir yendo con el padrino a besarle la mano y que él se encargue de empuercarse las manos y matar a quien sea necesario? Yo creo que esa es la parte importante. Yo creo que para tener una sociedad política saludable, tenemos que empezar desde la educación. Precisamente hace rato hablábamos que la educación está a cargo del Estado. La Constitución es una constitución socialista que siempre está establecido que vamos a necesitar siempre al Estado. El Estado debe de estar en todo momento. Ok, pero para cambiar eso primero tenemos que fomentar la educación libre, no la que no la que nos ofrece el Estado, ¿no? Yo creo que es muy importante recalcar esa parte que para hacer un verdadero cambio debe de empezar desde la educación, pero desde la educación sin la mano del gobierno, porque vamos a seguir, o sea, a lo mejor sí vamos a hacer algunos cambios y todo eso, pero mientras siga la educación a cargo del Estado, van a seguir imponiendo la narrativa que ellos quieren, ¿no? De ahí esta libertaria, pues es fomentar lo que realmente somos, ¿no? Una república, supuestamente, donde va a haber contrapesos, donde el sistema político que está actual, pues es la democracia, ¿no? Pero si esos contrapesos realmente existen, no tenemos por qué besarle el pie a los políticos, estarle ahí o necesitando de ellos. Porque si hay un verdadero contrapeso, solo se va a ejercer eso. Mira, respondiéndote a tu duda, Conrado, sobre la Constitución, te diré una cosa. La Constitución, mira, te voy a decir mi opinión sobre la Constitución con unas simples palabras. Es un papel firmado por el PRI. Ahí ya te digo todo. Entonces, la cosa es, necesitamos una nueva Constitución libertaria en la cual solo tenga tres derechos: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Es lo que necesitamos en una Constitución. No necesitamos derechos infinitos con recursos finitos. Obviamente, por obvias razones, eso no es viable. Y sobre la educación, en mi opinión, soy un libertario y no creo que el Estado deba de intervenir en la educación y qué tipo de historia se debe de contar. Entonces, yo lo que pienso es que cada escuela deberá de contar su propia historia del país. O también puede ser los padres de familia que vayan con la escuela y puedan organizarse, qué historia poner. Eso ya sería una organización privada. Puede haber 1000 maneras de hacerlo, pero es mi humilde opinión. Muchas gracias. En un tema tangencial, fíjense que yo, ahorita que hablaban tanto de la educación como de la historia, siempre he creído que la historia debería enseñarse del presente hacia el pasado, porque es la única manera en que puedes ir entendiendo. O sea, si te empiezan a enseñar, a partir de 1810, así empiezan en un vacío, o empiezan en las culturas precolombinas, ya, te enseñan la historia de México donde descubren algo y hay una sociedad idílica y tal. Y luego vienen los españoles malvados y luego hay una guerra y luego con esa distancia aparte, ¿no? Así como que hay unos españoles malvados y luego hay una guerra contra los españoles malvados y en ese brinquito se forma toda la esencia de México, pero bueno,
Y siempre he creído, te digo, que la historia se debe enseñar del presente al pasado. O sea, si tú le puedes explicar a alguien cómo llegamos de antier a hoy, pues tiene más bases para entender qué pasó antes de antier y así un poquito irse para atrás, para atrás, para atrás. Yo entendí la historia hasta que empecé a estudiar historia del arte. La verdad es que historia de secundaria y de prepa con fechas y lugares y nombres, a mí nomás no me entraba, pero ya cuando hablábamos de historia del arte y empezabas a decir, ay, pues es que esto vino como reacción a lo anterior y esto vino como reacción a otro, y empiezas a entender toda la cadenita de cosas, te cambia totalmente la visión. Corríjanme, por favor, si me equivoco, porque aquí ya surgieron los primeros bosquejos del por qué estamos un grupo de mexicanos dispuestos a construir una propuesta libertaria. Y la verdad es que cuando la gente platica con los libertarios, luego entiende de qué correa salen todas estas personas, ¿no? Me llama la atención y les pido, por favor, porque yo soy muy malo con nombres. El ensayo sobre la ley, ¿es de Frédéric Bastiat? No sé, no me acuerdo. Perdónenme, por favor, si me equivoco. Pero bueno, cuando hablamos de la ley y cuando empezamos a reconocer por qué los humanos decidimos unirnos en una comunidad y empezamos a establecer reglas, y yo creo que es aquí lo más valioso hacia donde tenemos que avanzar los mexicanos, porque nos da miedo cuando hablamos del derecho a la educación, que es el que más hemos mencionado aquí, porque pensamos que nos los van a quitar, cuando lo que debemos defender es el derecho a aprender. Nadie puede impedirme a mí aprender lo que se me venga en gana. Pero cuando convertimos este proceso de aprendizaje en el derecho a educar, entonces le estamos dando a otro la fuerza para que nos diga qué es lo que yo voy a aprender. Y eso es lo que los mexicanos no terminamos de entender del proceso político en el cual estamos inmersos. Y lo mencionas, Rubén, de una forma muy cómica, pero es que sí te lo enseñan. Parece que los aztecas aparecieron en México después de encontrar un lago y no pasó nada. Y para mí, que vivo en Sonora, donde el concepto mesoamericano me resulta completamente absurdo, porque no concibo indígenas en este desierto viviendo alrededor de un lago, por ejemplo. Son cosas de comunidad muy básicas que hacen que la educación sea un proceso tan abstracto y tan difícil de entender, que es más fácil memorizar frases como que los españoles nos sometieron y por eso ellos son primer mundo y nosotros no. Ese tipo de situaciones son las que no nos podemos quitar de encima los mexicanos cuando hablamos de libertad. No terminamos de entender que en nuestra Constitución ni siquiera el concepto de propiedad privada viene bien definido. No está bien definido. Y lo que sí viene bien claro es que si es de interés social o de beneficio social, la propiedad privada se extingue. Entonces, eso sí está claro. Lo que no está claro es que es propiedad privada. Entonces, creo yo que es muy importante y podemos aquí, si quieren, empezar a platicar un poquito de por qué estamos decididos a construir una propuesta libertaria en el marco político o en el entorno político de México, porque urge una visión distinta y creo yo que aquí es donde tenemos que dar la posibilidad que los papás entiendan, yo puedo educar a mis hijos y nadie tiene por qué avalar lo que ellos saben, si saben leer, pues no ocupo un documento emitido por una autoridad que diga que yo terminé primaria, si sé leer, sumar, restar y dividir, y eso lo puedo hacer porque puedo comercializar algo, pues, ¿no? Porque puedo llegar a la tienda y sacar la cuenta. Conceptos tan básicos que pueden solucionarse de muchas maneras. ¿Por qué urge, o por qué creen ustedes, podemos empezar con este tema? Ya tenemos claro estos conflictos sociales que tenemos en México, ya los tenemos ubicados nosotros cuatro, pero para poder compartir con la audiencia, ¿por qué una propuesta libertaria? Y por favor, aclárenle a la gente, no tiene nada que ver con la maldita derecha, por favor. Tenemos coincidencias, como hay coincidencias con algunas cosas de la izquierda, pero no tenemos nada que ver con la maldita derecha. Ojalá podamos hablar de eso también ahora. Decía Jorge Luis Borges, saqué aquí la frase, dice, tuve que suspender mi educación muy temprano para entrar a la escuela. Una cosa es escolarizar y otra muy distinta es educar. Seth Godin, un genio del marketing, tiene un libro que se llama Stop Stealing Dreams, dejen de robarse los sueños, donde pues habla de todo esto, de toda esta formación de la escuela decimonónica que inventaron para crear obreros, y era muy útil que supieran sumar, restar, dividir y leer y ¿no? Y que se supieran formar en hileritas
y no mucho más. No, no, de la escuela aprendes a respetar la autoridad y eso es lo principal y lo demás es accesorio. Ahora, ¿por qué, precisamente, por qué se necesita una visión libertaria? Pues porque estamos en el presente y en el siglo XXI y tenemos que entender que cada quien es responsable de sus cagadas y de sus aciertos. No hay más. Tú no puedes hacer responsable a una autoridad o a tus padres o a tu mala educación o a que te tocó nacer en el desierto en lugar de en la costa. No puedes culpar de todas estas circunstancias a nadie cuando vivimos en un mundo globalizado y tú puedes elegir moverte cuando quieras, a donde quieras y como quieras y ser lo que te dé la gana. Y en ese entorno, pues no puedes inventarte una figura de autoridad que te regule esas cosas y que aparte cumpla con lo que tú quieres llegar a ser. O sea, es imposible, es un pedido imposible. En ese sentido, se necesita la responsabilidad individual y lo que se necesita es un marco donde tú seas responsable de tus cosas sin fregar a alguien más, que eso es, en esencia, el libertarismo. Yo creo que es muy importante esta parte de resaltar por qué urge una nueva opción, una opción libertaria. Yo creo que porque ya lo que debemos de darle a entender a la gente es que el ser humano es un ser evolutivo. No podemos seguir con el mismo sistema político que ya hemos tenido más de una década, un siglo. ¿Cuánto tiene? 1988 que empezó la democracia en México y seguimos con el mismo sistema. Entonces eso quiere decir que no hemos evolucionado como una sociedad, ¿no? Seguimos con el mismo sistema y yo creo que ahí vamos a seguir. Y ahora, como tú lo mencionabas, ¿por qué no izquierda y derecha? Porque también se deben determinar esos, de utilizar esos términos ya anacrónicos, que ya no sirven, que fueron de la era de la Revolución Francesa. O sea, ya es un término ya del siglo XVIII y seguimos en izquierda y derecha. Yo creo que ya debemos de ir evolucionando y la opción libertaria es la opción que hoy necesitamos. Fomentar nosotros con esta conciencia que debemos también trabajar, ¿no? Porque también son cosas un tanto nuevas para la gente y concientizar que la responsabilidad te va a dar un mejor nivel de vida y que no necesariamente tienes que tener al Estado para decirte qué hacer o qué no hacer y vas a poder Perdimos a Antonio. ¿Se cortó, Toño? Sí, se cortó. Se cortó, ¿no? Ahorita a ver si regresa. Sí, ahorita regreso. Ahí está. Ahí está intentando. Sí. Toño se cortó. No sé si nos escuchas, Toño, pero estás friseado. Si quieres, dale, Rodolfo. Sí. Bueno, en mi parte yo creo que es importante un partido libertario, ya que este libertarismo es la mejor combinación del mundo. En mi opinión, el libertarismo es la combinación de la derecha con la izquierda, con la libertad económica de la derecha y la libertad personal de la izquierda. Se puede decir que somos el verdadero centro de la política. Somos la mejor combinación de las dos, porque el mayor benefactor de la derecha es la libertad económica que propone la derecha. Y lo atractivo de la izquierda es la libertad personal que proponen. En pocas palabras, el libertarismo es la mejor combinación de la ideología política para mejorar a un país. Además, hay que tener algo muy en cuenta, y es que ya estamos hartos de un gobierno que cada vez se está agrandando más. Estamos hartos de la corrupción, pero lastimosamente nuestro gobierno está aumentando más y más y más. Y como sabemos, cuanto más se haga grande el Estado, va a haber más corrupción. Por eso yo creo que debemos de tener una propuesta de un menor Estado, porque cuanto más libertad económica y cuanto más chiquito sea un Estado, va a haber menos corrupción.
que es uno de los principales problemas de nuestro país. Fíjense que a mí me gustaría sumar porque Rubén habló sobre la importancia de la responsabilidad. Antonio construyó un concepto muy interesante que es la evolución social, ¿no? Que la sociedad va mejorando y me llama la atención mucho el concepto de que somos lo mejor de los ambos polos, ¿no? A mí me gustaría nomás acotar dos cosas. No recuerdo quién le escuché. Si estuviéramos en la Francia revolucionaria, hoy la izquierda fuera la más de derechas, concibiendo al Estado como el rey, ¿no? Con el afán de darle al Estado cada vez más poder y más fuerza. Pero aún hay algo más y a mí me gustaría centrar mi idea de por qué es importante crear un partido libertario en en el universo político de México. Porque nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido estados tan grandes. Porque creo que nunca en la historia de la humanidad una enfermedad se convirtió en el pretexto para limitar las libertades de las personas. Porque creo que es importante decirle a la gente que la única forma que tenemos para dejar de vivir en pobreza es teniendo la libertad de decidir qué consumo, a qué precio y dónde lo consumo y con qué lo voy a crear. Estamos en un punto muy complicado y en México creo yo que nos estamos pasando de flojos, por no utilizar una palabra más ruda. Estamos dejando que el Estado decida muchas cosas y eso le permite a los grupos económicos, a los que pueden pagar, sostener las exigencias legales, pero eso mismo impide a los que queremos empujar con innovación acceder a la riqueza. Y eso es lo que no estamos entendiendo. Al final creo yo que una opción libertaria es darnos la posibilidad de participar libremente en el mercado, lo cual nos daría a todos mayor posibilidad de generar y cambiar nuestro estilo de vida. Nos obligaría a ser responsables en lo que consumimos y el precio que lo consumimos, pero además podríamos al mismo tiempo avanzar, y creo yo que esto es lo más valioso, en todos estos libertades individuales que urge pongamos en discusión, como dijo Rodolfo, que es parte de lo que a veces habla la izquierda y parece que se roba la atención del entorno. No podemos creer que esta izquierda se asuma como el impulsor de la igualdad entre hombres y mujeres, cuando esa es la importancia de construir una propuesta liberal, la igualdad ante la ley de todos los individuos. No podemos pensar que la derecha nos sumen sus proyectos porque les gusta el concepto de libre mercado, porque se me hace una falta de respeto grandísimo cuando escucho, digo, respeto mucho su forma de pensar, pero cuando escuché a Agustín Laje en las entrevistas que dio en México, ay, hay que sumar a los libertarios, ay, espérame tantito, mi estimado, no. Aquí nosotros tenemos una idea completamente diferente de lo que tú concibes como Estado y de lo que tú concibes como leyes. Entonces, estamos ante la mejor oportunidad para demostrar que es urgente liberar a las personas de tanta presión establecida por documentos que parece que son más sagrados que las Sagradas Escrituras. Antonio, te quedaste en la idea de la evolución. Si quieres retomarlo para que no se quede incompleta la idea, te dejamos escuchar cuando hablabas sobre la importancia de que el libertarianismo nos permitiría evolucionar como sociedad. Ya necesito el internet del bienestar. Bueno, sí, retomando esa parte, pues sí es importante esta parte de decir que ya debemos de evolucionar como sociedad, dejar de utilizar conceptos que ya no sirven, adoptar nuevos conceptos que ya están, fomentarlos, fomentar también mucho esta parte de la responsabilidad. No sé si esta parte se me llegó a escuchar, pero fomentar la responsabilidad y que ser responsable de uno mismo te va a dar más libertad. Eso es lo que debemos de fomentar, yo creo. También esta parte de que no necesitamos al Estado que nos esté diciendo todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo sí creo que debe de existir un Estado. Yo no estoy en contra del Estado. Yo sí creo que es útil un Estado, pero un Estado que sirva, un Estado reducido,
precisamente para que tú seas libre de hacer lo que te venga en gana, entre comillas, también lo vas a hacer, pero en esa parte, ¿no? En ese sentido que la propuesta libertaria que nosotros tenemos es la reducción de Estado, pero regresamos a la educación, ¿no? Que cada quien eduque a sus hijos de la manera que quiera, porque la Constitución te establece que la educación debe de ser laica, ¿no? Y qué tal si yo quiero educar a mis hijos en una escuela católica, porque a lo mejor yo creo y es válido, ¿no? Pero ya no me lo permiten. Entonces esa parte esta propuesta es quitar esas partes importantes para el florecimiento de una sociedad que ahorita están en manos del Estado y ahorita en manos del Estado en el que actual estamos, pues va a empeorar, ¿no? Entonces yo creo que es una propuesta que debemos de seguir fomentando y es una buena opción. Fíjate, una cosa que la gente no quiere entender, no le gusta entender, es cuánto le cuesta soltarle la responsabilidad al Estado. O sea, hay que echarle un ojito a los presupuestos y el Estado gasta el 80% de su presupuesto en existir. Y ya el 20% restante lo gasta en hacer cosas que podríamos hacer con economía de escala, que yo entiendo que hay cosas que da miedo hacer, una carretera de aquí a Chetumal, pues está cañón que alguien se aviente a hacerla solito porque pues no te da la economía de escala, pero pues tampoco es que necesites al Estado para entender esas cosas y nos cuesta muchísimo soltarle la responsabilidad a esa entelequia, a ese ente imaginario, como bien decía Conrado hace rato, ¿no? El Estado no es una cosa que existe y que puedas tocar, sino un conjunto de normas y de instituciones que se pueden ir moldeando para hacer lo que tú necesites hacer. En este caso, tener más libertad. Entonces, a mí me da mucha risa viendo documentales de finanzas que me estaba echando hace poquito, The Big Short, y, como película, que está muy buena, y otros dicen, no, es que el problema es que se desreguló el mercado. Entonces, ¿a qué le llaman desregulación? No, pues a que existe una regla que permite que los que invierten lana, el dinero fiat, que dinero basado en deuda, que tampoco existe, nos podríamos echar otro rato ahí, les permite que sus pérdidas se conviertan en deuda pública. Eso no es desregulación, eso es una forma muy específica de regulación que beneficia a cierto grupo. Entonces, si le llaman desregulación, entonces ya hay un bueno, que es el Estado, que puede intervenir con más regulación. Y no es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que los grupos de poder político y económico ahorita no están tan lejos porque les conviene estar cerca. Y ahí también interviene esta parte de los libertarios, de decir, oye, ¿sabes qué? No me interesa que tú y tú se junten. No me interesa que ustedes dos tengan el poder, me interesa que yo tenga el poder, o me interesa por lo menos que tú pagues tus riesgos, ¿no? Y hay un libro muy bueno de Nicolás Nassim Taleb que se llama precisamente Skin in the Game, jugarse la piel, digamos, que precisamente trata todos estos temas. O sea, mientras tú te estés jugando la piel, juegas muy diferente el juego que si no tienes un riesgo al final. Y eso es lo mismo, lo que hablábamos hace rato, libertad junto con responsabilidad, porque no hay de otra. Tenemos que aprender a hacernos cargo de nuestros errores, ¿no? Los mexicanos creo que es una de nuestras principales deudas con la historia. El empresario mexicano se tiene que hacer cargo de sus errores, el político mexicano se tiene que hacer cargo de sus errores, el ciudadano común se tiene que hacer cargo de sus errores. Creo yo que eso es muy importante, porque estamos hablando de un país de adultos, ¿no? O de instituciones adultas. Y es muy importante, Antonio, tú dijiste algo muy valioso. No creo que hoy, aunque vemos libertarios que pensamos de muchas formas distintas, no creo que nadie en el Partido Libertario esté pensando en destruir el Estado. Digo, hay que alejarnos de esa discusión. Podemos entrar en un debate filosófico y concluir que al final el Estado siempre es el problema, pero no por eso vas a decir que hay que eliminarlo, porque luego es el ataque, ¿no? Por eso somos
Por eso luego dicen que somos de ultraderecha. A ver, no, es que no se trata ni de derechas ni de izquierdas, se trata de comprender que si hoy los mexicanos nos pusiéramos de acuerdo y decidiéramos eliminar el concepto de educación pública, pudiésemos repartirle cada año a cada uno de los estudiantes, desde preescolar hasta universidad, más de 2,000 pesos al mes. Y que se los gasten como quieran, en libros, en cursos online o lo que tú ganas, ¿no? Entonces, digo, son propuestas así de temas muy volados, pero al final comprender que el libertario entiende la importancia de vivir en una comunidad, porque cuando decimos que somos individualistas, luego dicen, ¡ay, el egoísmo! Y salen con este rollo raro también con el cual luego quieren disfrazarnos, ¿no? Y exponer claramente, quiero aprovechar esta parte para exponer claramente. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, porque yo estuve en una escuela muy católica, y en esa escuela nos decían, la iglesia somos todos, nos decía la señora que nos daba la clase, ¿no? Y ahora resulta que el Estado somos todos también. Hemos vuelto al Estado una religión, ¿no? Y creo yo que el libertarianismo vendría a poner al Estado en su justo lugar. Existe porque decidimos que tenemos que permitirle a un grupo de individuos ordenar nuestras relaciones. No más por eso. No porque son entes especiales, no porque su inteligencia es superior a la del resto, no porque lo que tú concibes como un proyecto de vida me lo vas a imponer a mí, o no porque tú crees que algo es poco saludable, me lo vas a advertir y me lo vas a impedir a mí. Tenemos que retomar, y yo creo que esa es una de las grandes propuestas que tenemos como libertarios, el decirle a la gente, oigan, retomemos el control sobre nuestras vidas y hagamos que el Estado de una u otra forma se quede un poco replegado en sus posibilidades de intervenir en nuestras decisiones. Creo que es una de las cosas más valiosas también que aportamos los libertarios a la discusión política, ¿no? ¿Cómo la ven? Sí, yo creo que otra de las partes también es esa parte del Estado de Derecho, que no existe. Yo creo que, ¿por qué tener que luchar por nuestros derechos? Yo creo que esa es una parte fundamental y una propuesta que nosotros como libertarios también traemos, que no tenemos por qué luchar con derechos que tenemos, ¿no? Porque yo tengo que luchar para que aprueben un matrimonio, el mío y el de mi pareja. O sea, porque otras personas sí y yo no. Y esa es, yo creo, una parte fundamental que desde las propuestas que nosotros traemos es eso, la igualdad ante la ley. No unos sí y otros no. Y así con igualdad ante la ley y poca regulación del Estado, vas a poder hacer tú tener una vida más libre. Y yo creo que es muy importante esta parte de entender los conceptos, porque precisamente tú dices libertario, individualista, pues ya dicen que tú quieres vivir solo y solo piensas en ti, y la gente no. Yo creo que es muy importante resaltar que si bien somos individualistas, no quiere decir que no pensemos en los demás, que no nos vamos a chingar a los otros para estar bien nosotros. Claro que somos conscientes de que si bien todas las personas tenemos intereses, tenemos ambiciones, no existe gente, o al menos yo no conozco una gente que no tenga una ambición o un interés propio. Pero nos han hecho ver o han hecho creer que el tener intereses propios ya es malo, ¿no? Yo creo que esa parte debemos de fomentar. Que el ser individualista no quiere decir que seas egoísta y que te vas a chingar al otro para estar bien tú. Es que creo que más bien no es que estemos en contra, sino que ni siquiera lo dimensionamos. Egoísta es una palabra mala y ya nos la pusieron así desde el catolicismo y ya se nos quedó así a los mexicanitos en general, que traemos a nuestro priista y a nuestro guadalupano adentro. Entonces ya los traemos y egoísmo es malo. Y egoísmo pues no es más que tener intereses propios y esos intereses propios son tan inocentes como preferir el azul sobre el rojo, o quererte dedicar a la arquitectura en lugar del derecho. Eso es, o sea, cada quien, muy bien lo dice Antonio, tiene intereses propios y no hay por qué espantarse.
Yo creo que una de las virtudes de un partido político, digo, de un partido político libertario, sería algo tan simple como la libertad. ¿Por qué creo que es algo tan importante? Porque gracias a la libertad nos ayuda a madurar. Gracias a un Estado paternalista, lo único que nos está haciendo es ser ciudadanos inmaduros, en la cual solamente estamos pidiendo más Estado y más Estado. Mientras cuando nos dan libertad, hacemos errores, aprendemos de nuestros errores y aprendemos de nuestros errores. Y además debo de resaltar una cosa muy importante que decían John Locke. Cuando un Estado no te da un Estado de derecho eficaz, se trata de una estafa total. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo esto, porque si un servicio que nos ofrece el Estado está mal hecho, es una estafa. Entonces, hay que liberarnos de ellos. Muchas gracias. Fíjate que está muy interesante lo que dices. A ver, es que aquí ya se puso bueno. Bueno, a mí son los temas que más me apasionan de todo este tema. Cuando yo estaba más joven, más morro, decimos acá en Sonora, pensar en casarte era así como que el papel para qué lo quiero, ¿no? Hasta que descubres que la falta de respeto a la propiedad privada es lo que te obliga a tener un maldito papel. Porque si tú tienes una pensión, porque si tú tienes una casa, porque si tú tienes una propiedad, necesita existir un aval del Estado para justificar tu relación. Porque si no, entonces esa persona que vive contigo no puede disponer de tu propiedad. Porque aunque es tuya, el Estado no lo asegura como que esa persona con la que tú convives es la persona que puede recibir tu propiedad. Y ahí es donde viene lo más importante del por qué nosotros no nos conflictuamos con la idea de personas del mismo sexo se unan, o ese tipo de conceptos que luego causan mucho dolor de cabeza. Porque nosotros concebimos la propiedad privada como un derecho fundamental. Entonces, si yo me hago de un ahorro multimillonario, ojalá, y se lo quiero dejar a mi gato, el Estado no tiene por qué intervenir en mi decisión de dejárselo al gato en busca de la justicia social. Porque la justicia social funcionó al momento en que yo hice mi riqueza. Ahí ya la sociedad aportó para mí algo que me permitió a mí hacer riqueza. Entonces, si se lo quiero dejar a mi novio, pues no hay problema. O si se lo quiero dejar a mi novia, no hay problema. O a mi esposa, o repartirlo entre 5 concubinas incluso. Es decir, es la falta de respeto a la propiedad privada, comprendida esta como mi cuerpo, como mi primera propiedad, la que nos lleva a obligarnos a tener que cumplir con otros requisitos para poder garantizar un derecho. Y en este juego absurdo de los derechos cada vez estamos más limitados. Por eso ahora tenemos que cambiar los códigos civiles en los estados para permitir que pase algo que no debiese ser necesario. Es decir, si yo amo a una persona no necesito un papel. Así lo pensaba yo en mi juventud hasta que me di cuenta que mi propiedad estaba violentada por el Estado. Y por eso no podemos ser responsables. Y por eso el Estado es tan ineficiente. Entonces, creo yo que es muy importante para la gente aportar en este momento a toda la audiencia por qué no somos de derecha, pero por qué coincidimos en algunos puntos con la izquierda, porque reconocemos el derecho del individuo a compartir su vida y a construir su propia vida. Pero retomamos la importancia de la propiedad para que esto pueda ser. Yo lo digo de esta manera, ¿eh? Lo que hay que hacer no es legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino ilegalizar el matrimonio entre personas heterosexuales. Exactamente. Lo que tiene que existir simple y sencillamente es un contrato entre personas iguales dispuestas a compartir ciertas obligaciones y ciertos beneficios y convivir. Sí. Entonces, si son 2 personas de diferente sexo, del mismo sexo, o si son 5 conviviendo en una casa, 3 contra 2, pues es muy su bronca, es su responsabilidad y ellos sabrán lo que hacen después de las 8 de la noche, ¿no? Es muy su bronca. Pero Claro, mientras el Estado esté regulando temas que considera que son morales, pues estamos acabados. yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Que la discusión está en temas tan absurdos como esta parte. El Estado tiene que decirte con quién te tienes que acostar y con quién no. Cuando hay cosas verdaderamente importantes, ¿no? Como el que yo a lo mejor pueda florecer económicamente a través desde la libertad de libre mercado.
Eso es lo importante, ese es un tema que a mí a lo mejor me importaría. Yo no tengo tanto tema de decir, bueno, yo no siento esa pelea tan necesaria. Sí peleo por la igualdad ante la ley, pero sí hay temas que realmente importan, ¿no? Como el que el Estado no te esté chinga cada rato con impuestos y que que el que gana realmente es él. Y son los temas que verdaderamente debemos de poner a discusión. ¿Por qué Una, estamos pagando tantos impuestos? una Y cosa bien son temas que importante es que de inicio lo más seguro es que un estado libertario, de inicio por lo menos, no va a ser más barato que un estado normal, porque vas a tener que pagar tus servicios, o sea, van a decir, ¿sabes qué? Ya el estado no te va a cobrar el impuesto. Bueno, pero tú vas a tener que pagar tu agua y tú vas a tener que pagar tu electricidad y tú vas a tener que pagar tus caminos y tú vas a tener que pagar tu alumbrado público y tu seguridad pública. Y entonces te vamos a dar la cuentita y al final de mes a lo mejor no te sale más barato que pagar el ISR al inicio. Yo creo que después, en un futuro, ya tiene que irse eficientizando lo suficiente para que tomen, compañías privadas tomen todos esos servicios y vayan compitiendo y va a ir avanzando. Pero de inicio, seguramente no va a ser más barato y ahí va a chillar todo el mundo y van a decir, ah, no, que los libertarios nos iban a dejar sin impuestos. No, espérame, es responsabilidad y todo tiene un costo, nada es gratis, incluida la libertad. yo creo que eso es muy importante recalcar, ¿no? Que nada es gratis. Ya debemos Nada. de quitarnos esa idea de que nos regalan las cosas. Nada es gratis, nos va a costar, pero también vamos a tener beneficios. Por ejemplo, algo tan simple, el seguro social te paga, pero al fin y al cabo, cuando te enfermas, a donde vas es al consultorio privado, no vas a la clínica. ¿Por qué? Porque sabes que la clínica es tan deficiente que ahí te puedes morir y no te toca la consulta. Necesitas unos estudios y mejor vas al laboratorio privado porque en el seguro te lo dan hasta dentro de un año, ¿no? Vas por un dolor de cabeza y te quitan una pierna, ¿no? Sí, así es. Ahora, quién sabe si sea más caro, ¿eh? Porque, por ejemplo, si te pones a pensar, el Estado, los gobiernos, el Estado te cobran absurdidades como, por ejemplo, incluso si te quieres casar, tienes que pagar. Y para pagar eso, primero tienes que pagar un acta de nacimiento. Entonces ahí ya van dos impuestos que te cargan nomás para quererte casar. No, quién sabe si realmente está más caro. Ahora, si quieres estudiar en una educación, en una escuela pública que es gratuita, pues para entrar tienes que llevar un acta de nacimiento. Y después del acta de nacimiento tienes que cumplir con una serie de requisitos y al final de cuentas no es gratis. Nada es gratis en realidad. Todo se paga, todo nos cuesta a todos. Y yo creo que lo que sí sería el Estado libertario, a lo mejor en este concepto un poco más transparente, porque sabrías que estás pagando, o al menos haríamos al Seguro Social competir, porque el problema con el Seguro Social es que es obligatorio, no es opcional. Entonces, si yo veo que me están descontando de mi salario como gerente una cantidad absurda por un servicio que yo no uso, pero libero a la empresa de la obligatoriedad y yo voy y contrato un seguro privado que para mí, de una persona de más de 40 años, el año pasado me salió alrededor de 30,000 pesos un seguro de gastos médicos. Bueno, si sacaba cuentas me sería más barato que lo que me descontaban a mí mi trabajo. Y tenía que pagar los dos. Entonces, cuando estás en un Estado libertario, el Estado se procura la competitividad y eso a la larga no necesariamente es más caro. Lógicamente, tiene su proceso y en ese proceso va a doler la cabeza y va a haber gente que se harta, pero yo creo que todos estamos hartos. Cuando vas a sacar un pasaporte, tienes que pagar el pasaporte, tienes que pagar un acta de nacimiento. Cuando vas a sacar el INE, tienes que pagar un acta de nacimiento. Cuando vas a inscribirte a la escuela, tienes que pagar un acta de nacimiento. Al final de cuentas, el Estado es carísimo y completamente insostenible, no funciona. Vale. Sí, yo, para finalizar, pues simplemente quiero decir que la libertad es la mejor opción, una opción libertaria que nos den la oportunidad de demostrar, ¿no? No que se queden nada más con la idea de lo que comentan. ¿Cómo vas cómo vas a saber si algo es bueno o es malo si no lo has probado? Entonces, yo creo que es el momento de que
den la oportunidad de tener tipos, políticas de ideas libertarias. Ya, si no les agrada, pues que regresen ellos a ese sistema, ¿no? Pero que por lo menos lo prueben. Eso creo. Fíjate que a mí me conflictúa mucho ese argumento de decir, no se ha aprobado, pues vamos a aprobarlo, porque es el mismo argumento que usan muchos partidos para decir, a mí no me ha tocado, ya me toca. Este, pero sí tenemos que encontrar la manera de comunicarle al grueso de la gente que la realidad es que la mayoría de sus interacciones sociales, la mayoría de sus interacciones personales y comerciales durante el día no tienen nada que ver con el Estado y que a lo mejor ahí oculto está un impuesto y que a lo mejor oculto están algunas cosas, pero que si se ponen un poquito a pensar, lo puede restar esa parte y entender que la mayoría de las cosas se pueden hacer directamente entre las personas sin matarnos. No es cierto que el día que el Estado se reduzca o desaparezca, nos vamos a matar entre todos. La verdad es que no es así. Y yo con eso, pues también me despido. Yo últimamente, no sé si en sus estados, pero yo al menos en Guanajuato he visto que hay muchas personas que odian a la izquierda y también odian los estados presentes y todo eso, pero al mismo tiempo tienen una perspectiva mala del capitalismo por unos tales mitos como que el capitalismo defiende los monopolios, que el capitalismo maltrata a los trabajadores, etcétera, otros mitos así. Entonces, por lo que yo he visto es que las personas tienen un mal ejemplo del capitalismo en sus mentes. En pocas palabras, creo que deberíamos de esforzarnos más en ver cómo de hacerle entender a las personas que estos mitos no son verdaderos. Y aquí cierro yo con mi cierre. Muchas gracias. Pues yo no, ya para cerrar, creo que es importante destacar que un partido libertario al menos te garantiza que las personas que están ahí participando y tratando de generar debates están preocupados porque tú como individuo vivas mejor, tengas más responsabilidad sobre tu vida y puedas salir adelante solo sin que haya un grupo de personas interesadas en empujarte con apoyos, reglas. Porque al final de cuentas el humano ha llegado hasta donde está porque hemos logrado desarrollar nuestra capacidad innovadora, porque hemos logrado construir propuestas diferentes, porque evolucionamos, porque nos preocupamos unos por otros, porque eso es natural en el humano. Si te preocupa que nos maten, pues ya nos están matando, carnal, van más de 100,000 y esto no tiene 3 años, tiene más de 10. Entonces, si te preocupa el tema de la pobreza, pues mira, eso no se ha acabado. Y si te preocupa el tema de la explotación laboral, pues revisa, entre más leyes ponemos, esto se pone más difícil. Entonces, creo yo que al menos un partido libertario te da una propuesta, una idea, o te lleva a analizar las cosas con otro punto de vista, y al menos en la diferencia, algo bueno tiene que ser. Excelente. Oigan, pues les agradezco mucho a todos. Estuvo muy buena la plática y a todos los que nos sintonicen después en el YouTube o en Spotify, pues les agradecemos mucho que nos den el favor de su atención y los invitamos a revisar todas las redes del partido. Las dejamos siempre ahí en las notas y ya estaremos informando a toda la gente que ya nos ha dado el favor de pasarnos sus datos, pues los vamos a estar buscando. Ya es hora de empezar a juntar las firmas. Si quieren ser auxiliares, hay que levantar la mano. La aplicación del INE suele ser bastante amigable, hay que hacer una capacitación y cosas así, pero necesitamos sí empezar a chambear en este camino para poder en el 2025 realmente decir somos un partido político de puros individuos, puros ciudadanos, que nos importa el bienestar de la mayoría y creemos que esta es la mejor manera de lograrlo. Con eso nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches. Bye.